Hola, soy la doctora Edith Martínez Martínez. Vamos a estudiar el neurotransmisor de serotonina. Iniciamos describiendo la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor aromático que pertenece al grupo de las aminas. Significa que es un neurotransmisor originado por un aminoácido. Su nombre químico de este neurotransmisor es 5-hidroxitriptamina. Por eso sus receptores se clasifican en 5-HT. Este neurotransmisor está relacionado con las emociones, el comportamiento, así como la sensibilidad del dolor, el sueño y tono postural. Sin embargo, el neurotransmisor de serotonina es el neurotransmisor más estudiado en el campo de la neuropsiquiatría. Ahora vamos a estudiar la síntesis de la serotonina. La serotonina se produce en el cuerpo, pero esa serotonina que produce el sistema nervioso periférico no atraviesa la barrera hematoencefálica. Por tal motivo, el cerebro produce su propia serotonina. ¿De qué depende la concentración de la serotonina en el sistema nervioso central? Depende de la alimentación. Si una persona tiene una adecuada o apropiada alimentación, sus niveles de serotonina van a ser óptimos para sus emociones, comportamientos y conductas. Ahora vamos a estudiar la síntesis y metabolismo de la serotonina. Como sabemos, la serotonina es originada por el triptófano. El triptófano es un aminoácido que se encuentra en la soya, queso, pistache, frijoles blancos, atún, lentejas, salmón, almendras, avellana, huevo, la quinoa y las ostras, entre otros alimentos. En esta terminal axónica o membrana presináptica ingresa el aminoácido de triptófano. A este aminoácido se le va a adicionar un grupo hidroxilo a través de una enzima llamada triptófano hidroxilasa. Esta enzima, cuando actúa a través del aminoácido, la convierte en 5-hidroxitriptofano. Esta a su vez es modificada por otra enzima, el aminoácido aromático descarboxilasa, y la convierte en serotonina. Acuérdate que posteriormente la serotonina es incluida en una vesícula y que a través de la BSNARE y TSNARE se lleva a cabo el proceso de exocitosis. Y cuando se forma esto, se libera un dióxido de carbono. La serotonina en el espacio sináptico es biodegradada por la enzima monoaminoxidasa. La biodegrada en el ácido 5-hidroxiindolacético. Y también vamos a tener que la serotonina puede ser transportada nuevamente a la terminal axónica o membrana presináptica a través de la proteína del transportador de la serotonina, SERT. Eso quiere decir que la serotonina tiene dos mecanismos de regulación. Una, su biodegradación y otra, su transporte a través del transportador de la serotonina. Significa que es reciclada. El transportador es regulado por los niveles de serotonina. Ahora vamos a estudiar los núcleos serotoninérgicos. Estos núcleos se encuentran en el rafe del tallo cerebral. Aquí lo observamos. La mayoría de estos núcleos dan una respuesta de inhibición. Significa que origina una hiperpolarización de la membrana, provocando un aumento de la permeabilidad o la conductancia del potasio. Un ejemplo, cuando una persona se está sonriendo o tiene un ataque de risa, la serotonina se da cuenta que ese ataque no es apropiado a su conducta, entonces los núcleos del RAFE induce la producción de la serotonina para que éste active potenciales de acciones inhibitorios y la risa se calme. El aumento de la frecuencia de disparo se significa el incremento de la ocurrencia de los potenciales de acción por disminución de la conductancia del potasio. Lo que ya hemos platicado origina un potencial de acción inhibitorio. Con respecto a los núcleos de RAFE, como ya mencionamos, secretan serotonina. Posee un efecto inhibidor en el sistema nervioso central. Sin embargo, vamos a estudiar que no todos los efectos son inhibidores, también tiene efectos excitatorios. Actúa sobre los receptores ubicados también en la amígdala y contribuye al cese de conducta agresiva. Como ejemplo, tenemos una persona que tiene una conducta agresiva. La serotonina lo que va a originar es que va a disminuir la conducta agresiva de esta persona. Pero usted va a decir, oiga doctora, pero nosotros hemos visto que continúan con la conducta agresiva.
¿Qué significa esto? La disminución de la serotonina ocasiona respuesta agresiva. Significa que estas personas, su sistema nervioso central no está sintetizando adecuadamente la serotonina para inhibir este tipo de conducta y emociones. Los núcleos de RAFE envían fibras a los ganglios basales, al hipotálamo, al tálamo, al hipocampo, al sistema límbico, a la corteza cerebral, al cerebelo y a la médula espinal. Significa que todas estas estructuras están reguladas por la serotonina. Ahora vamos a estudiar el centro serotoninérgico. Como ya mencionamos, el mesencéfalo, el puente del bulbo raquídeo, que pertenece al tallo cerebral, en la porción ventral tiene núcleos. Tenemos el núcleo dorsal de RAFE, que pertenece al mesencéfalo, el núcleo de RAFE magno, el núcleo de RAFE pontino y el núcleo de RAFE reticularis pertenece al puente, el núcleo de RAFE pallidus y el núcleo de RAFE oscuro pertenece al bulbo raquídeo. El más importante de estos núcleos es el núcleo dorsal de RAFE. Se encuentra en la línea media del tronco cerebral. Vamos a ponerlo, estaría por aquí. El núcleo dorsal de RAFE reacciona ante el estado de aislamiento para generar la mayor sociabilidad. Vamos a poner un ejemplo. Ahorita que estamos en cuarentena, sabemos que no debemos de salir por el coronavirus. Entonces, cuando te encuentras solo, en aislamiento, tu núcleo dorsal de RAFE produce serotonina. Y la serotonina origina que tu sistema límbico, tu lóbulo temporal, frontal y occipital, recreen esas vivencias cuando estás con tus amigos y hace que el sistema nervioso central se active y tengas esa necesidad de ir a visitar a tus compañeros. Sin embargo, sabes muy bien, a través del lóbulo prefrontal, juicio, raciocinio, que no es apropiado salir de casa. Entonces, el núcleo dorsal de RAFE es aquel que permite la sociabilidad de la humanidad. Sin embargo, hay personas que están afectadas en niveles serotoninérgicos y ocasiona el aislamiento social. Otro ejemplo de esto es que cuando se sobreestimula el núcleo dorsal de RAFE, origina ciertos estados alucinatorios inducidos por drogas. Ahora vamos a estudiar las drogas con efectos similares a la serotonina. Aquí vamos a tener las drogas alucinógenas, que poseen efectos serotoninérgicos. Las drogas alucinógenas causan alteraciones de la percepción. Estas drogas alucinógenas, vamos a tener las drogas de diseños MDA, significa metilendioxianfetamina o la píldora del amor. Estas drogas originan exceso de sociabilidad, empatía, euforia, aumento de la sensación de autoestima, desinhibición del deseo sexual, inquietud, confusión, problemas de memoria y problemas de coordinación motora. Otras drogas que tenemos es la MDMA, que significa 3,4-metil-endiosigmetanfetamina. Esta también se conoce como las drogas de polvo, provoca alteraciones de la esfera emocional, éxtasis, y estimula la liberación no solamente de la serotonina, sino dopamina y noradrenalina. Otros elementos que también estimulan la liberación de serotonina son los hongos alucinógenos. Tenemos psilocibé mexicana, Psilocybe squarellensis de Ruben, Amanita muscarina mosquetero y Psilocybe cubensi, que es San Isidro. Si una persona consume estos hongos, sobreestimulan los núcleos ventrales del tallo cerebral y, lógico, liberan demasiada serotonina. Otras drogas que estimulan al centro serotoninérgico es LSD, mescalina y polvo de ángel, o PCP. Ahora vamos a estudiar la vía serotoninérgica. La vía serotoninérgica son aquellas estructuras que estimulan la liberación de la serotonina. Esto que estamos viendo aquí es el núcleo dorsal del RAFE, que se encuentra en el mesencéfalo. Aquí vemos los núcleos del RAFE, del puente y los núcleos del RAFE del bulbo raquídeo. Estos núcleos se van a conectar con el cerebelo y permite la conexión entre el núcleo de RAFE y el cerebelo para la coordinación de los movimientos de acuerdo al estado de ánimo y emociones. También se conecta con la médula espinal, con el lóbulo temporal, con el tálamo, con los ganglios basales y con el neocortes. Ahora vamos a estudiar los receptores serotoninérgicos.
Estos receptores reciben el nombre de 5-HT, 5-hidroxitriptamina. Los receptores serotoninérgicos regulan neurotransmisores de tipo excitatorio y de tipo inhibitorio y se clasifican de la siguiente forma: 5-HT1, y aquí vemos su clase; 5-HT2, sus subclases; 5-HT3, 5-HT4, 5-HT5 y su subtipo o subclases; 5-HT6 y 5-HT7. ¿Cuál es la principal función de estos receptores? Miren, aquí dibujamos una bolita y decimos que esta es la serotonina. La serotonina viene y activa estos receptores. ¿Y estos receptores qué es lo que originan? Pues activan la liberación de neurotransmisores, como cuáles: dopamina, noradrenalina, acetilcolina y GABA. Todos estos neurotransmisores tienen que ver con el comportamiento, la conducta y las emociones humanas. También estos receptores van a liberar hormonas, como cuáles: corticotropina para liberación de cortisol, oxitocina, prolactina, vasopresina y sustancia P. Estos receptores pueden estar acoplados a proteína G. Acuérdate que la proteína G es una proteína trimérica. Tiene 3 elementos: una proteína gamma, beta y alfa. La proteína alfa es la que se separa y, dependiendo del tipo de proteína, si es inhibidora, va a ser un potencial de acción inhibitorio, o si es excitatoria, un potencial de acción excitatorio. También estos receptores se pueden acoplar a proteínas o canales iónicos con compuertas y, a través de potenciales de acción, abrir o cerrar las compuertas. Ahora vamos a estudiar el receptor 5-HT1A. Este es un receptor de proteína G, pero es un receptor inhibitorio. Significa que inhibe la adenilciclasa, disminuye el adenosín monofosfato cíclico y la apertura de potasio. Hace potenciales de acciones inhibitorios. Se clasifica el 5-HT1 en 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1D, 5-HT1E y 5-HT1F. ¿Dónde vamos a encontrar estos receptores 5-HT1A? Lo vamos a encontrar en los núcleos del RAFE, en el hipocampo, en el septum pellucidum. Este es el septo pelúcido, aquí lo vemos. Tiene que ver con la separación de los ventrículos, la amígdala cerebral, el hipotálamo y la corteza entorrinal, que tiene que ver con el olfato y el recuerdo de memorias de largo plazo. Ahora vamos a estudiar los receptores 5-HT1B, 1D, 1E y 1F. Estos receptores son importantes porque regulan la síntesis de la dopamina. Se encuentran en las neuronas de la sustancia negra del mesencéfalo. Igual regulan los vasos sanguíneos del mesencéfalo. Regula también los vasos cerebrales a través del 5-HT1D, los vasos cerebrales del polígono de Wills. También va a regular la corteza cerebral y vasos sanguíneos. También regula cuerpo estriado y vasos sanguíneos, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sus vasos sanguíneos. Y los receptores 5-HT1 están relacionados con la memoria, náusea y vómito a través del vago y el sistema gastrointestinal, estado de ánimo, nocicepción, que es la percepción del dolor, erección del pene, comportamiento sexual, sueño, sociabilidad, termorregulación, vasoconstricción, respiración, adicción a ciertas drogas, ansiedad, hambre, conducta agresiva, presión sanguínea, frecuencia cardíaca, relajación muscular estriada por la neurona motora inhibitora del asta gris anterior de la médula espinal y relación con los movimientos. Todo esto tiene que ver con la relación de los ganglios basales. Ahora vamos a poner un ejemplo de un fármaco que se relaciona con el receptor 5-HT1. Este fármaco es el fármaco de ergotamina. La ergotamina es un alcaloide del cornezuelo de centeno, aquí lo podemos ver. ¿Cuál es la principal función de la ergotamina? Es un agonista parcial o antagonista a los niveles de receptores alfa-adrenérgico, serotoninérgico 5-HT1A y dopaminérgico. Significa que la ergotamina viene, activa a este receptor, pero lo va a activar para que realices potenciales de acciones inhibitorios. ¿Qué significa esto? Lo que pasa es lo siguiente: cuando una persona tiene migraña, significa que sus vasos sanguíneos se encuentran en vasodilatación.
Esa vasodilatación comprime las fibras nerviosas del quinto par craneal, del trigémino. Y cuando se comprime las fibras nerviosas, ¿qué origina? Dolor. Entonces el dolor percibe el paciente que es punzátil, que es vascular, y el dolor es severo por la inervación sensitiva del nervio oftálmico y del nervio maxilar. Acuérdate que las meninges son tres: dura madre, aracnoides y pia madre. La dura madre está irrigada por la arteria meningea media, rama de la arteria maxilar interna, rama de la carótida externa, y esa es la arteria que hace vasodilatación. Entonces, ¿qué origina la ergotamina? La ergotamina, paso 1, llega al receptor 5-HT1A y este receptor activa el potencial de acción inhibitorio en los vasos sanguíneos. Y esto va a originar que los vasos sanguíneos no tengan vasodilatación y origine la migraña en el paciente. Por lo tanto, la ergotamina y la cafeína produce vasoconstricción de los vasos sanguíneos extracerebrales. Los extracerebrales, vuelvo a repetir, arteria meningea media, rama de la maxilar interna, rama de la carótida externa. Y disminuye la amplitud de la pulsación de las arterias craneales. La arteria carótida interna, cuando va por la base del cráneo, va originando arterias meningias que irrigan la meninge del piso a la base del cráneo. Por lo tanto, también va a disminuir la hiperperfusión del territorio de la arteria maxilar, que tiene que ver con la irrigación de las meninges del piso posterior de la base del cráneo. Sin embargo, cuando des un tratamiento como ergotamina y cafeína, tienes, colega, que verificar que el paciente no esté tomando antifúngico, itraconazol o ketoconazol, la eritromicina, que es un antibiótico, eritromicina o inhibidores de la proteasa de pacientes con VIH, como indinamir, nelfinavir y ritonavir. ¿Por qué? Estos fármacos originan efectos secundarios severos en los pacientes que toman ergotamina y también al mismo tiempo estos fármacos. Ahora vamos a estudiar receptor 5-HT2A. Es un receptor acoplado a proteína G, pero es un receptor excitatorio. Aumenta los niveles de inositol trifosfato, fosfolipasa C, diacilglicerol, segundos mensajeros que originan el potencial de acción. Estos se clasifican de la siguiente manera: 5-HT2, 5-HT2A, 2B y 2C. 5-HT2A se relaciona con agregación plaquetaria, excitación neuronal, contracción del músculo liso, sobre todo a nivel gastrointestinal, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y vasos sanguíneos. El receptor 5-HT2A se relaciona con la percepción, cómo captamos nuestro medio externo, memoria, vasoconstricción, aprendizaje, adicción, imaginación, apetito, cognición, ansiedad, humor, sueño y termorregulación. Vamos a poner un caso clínico de receptor 5-HT2A. Miren, observamos a esta paciente. Mujer, 35 años de edad, es manejada en el departamento de psiquiatría desde hace 7 años con el diagnóstico de esquizofrenia, en latín significa mente loca. Actualmente esta paciente se encuentra con tratamiento con fármaco antipsicótico con baja incidencia extrapiramidal, significa extrapiramidal que no exacerba las funciones de los ganglios basales y bloquea receptores 5-HT2A. Acordémonos que los receptores 5-HT2A se relacionan con la percepción, memoria, aprendizaje, adicción, imaginación, apetito, cognición, ansiedad, humor, sueño. Todos estos elementos están alterados en un paciente con esquizofrenia. Entonces, al paciente se le da un fármaco antipsicótico llamado olanzapina. Esta olanzapina es un antipsicótico, antimaniático y estabilizador del ánimo. Significa que una persona que tiene esquizofrenia tiene psicosis, manía y alteración del ánimo. Este que dibujé es un receptor 5-HT2A. Viene el fármaco olanzapina
ocupa el lugar de la serotonina, activa al receptor y lo inhibe para que no sucedan este tipo de conductas. Por lo tanto, la olanzapina tiene afinidad con los receptores 5-HT2A, que ya platicamos, pero también con la dopamina, los muscarínicos colinérgicos de la acetilcolina, alfa-1 adrenérgico y la histamina. Todos estos receptores tienen que ver con los neurotransmisores de emoción, comportamiento y conducta. Ahora vamos a estudiar receptor 5-HT2B y 2C. Estos receptores se relacionan con la contracción del fondo del estómago, con la producción del plexo coroideo, con los vasos sanguíneos, con el sistema nervioso central, con el tracto gastrointestinal, agregación plaquetaria, contracción del músculo liso, y tienen que ver estos dos receptores con la motilidad gastrointestinal, con el sueño, con la vasoconstricción, función cardiovascular, ansiedad, apetito y erección peniana. Que cuando una persona tiene ansiedad, altera la motilidad gastrointestinal. Todos los receptores serotoninérgicos, que no solamente son estos dos que estamos estudiando, sino son varios receptores, tienen que ver con el funcionamiento del plexo mientérico de Auerbach, que es el plexo del músculo liso. Por eso te dice el paciente, estoy ansioso, pero tengo colitis nerviosa, tengo dolor, tengo problemas de digestión, tengo problemas gastrointestinales, o mi materia fecal no es dura, sino es blanda, líquida, secundario a estrés. También estos receptores se relacionan con la adicción. Ahora vamos a ver receptor 5-HT3. Este es un receptor inotrópico, significa activa canales de sodio, por lo tanto es un receptor excitatorio. Permite la despolarización de la membrana plasmática y ver canales de potasio. Está en el sistema nervioso periférico, área postrema del piso del cuarto ventrículo, tracto gastrointestinal, sistema nervioso central. Se relaciona con la ansiedad. La ansiedad tiene que ver, acuérdate, con la motilidad gastrointestinal, síndrome de colon irritable, náusea y vómito. Este tiene que ver con el vago, adicción, aprendizaje y memoria. Ahora vamos a ver receptor 5-HT4. Es un receptor acoplado a proteína G, es excitatorio, aumenta los niveles de adenosín fosfato cíclico, inhibe canales de potasio y activa adenina ciclasa. Está en el sistema nervioso periférico, tracto gastrointestinal, tiene que ver con la motilidad gastrointestinal, la ansiedad y el apetito. Por lo tanto, la serotonina es el regulador del segundo cerebro que corresponde a nuestro sistema gastrointestinal. También se relaciona con el sistema nervioso central y este 5-HT4 tiene que ver con el estado de ánimo, la respiración, aprendizaje y memoria. Ahora vamos a ver los fármacos relacionados con el receptor 5-HT4. Este es un fármaco que se llama cisaprida y es un fármaco que desafortunadamente la población abusa de él. Lo compran de manera discriminada, como no necesitas receta. ¿Qué hace la cisaprida? Es un agente gastrointestinal procinético, indicado para el tratamiento de enfermedades de reflujo gastroesofágico y gastroparesia. Significa cuando hay alteración en la motilidad gastrointestinal o cuando hay alteración entre el esófago y el estómago. Por lo tanto, es un agonista del HT4, significa que activa este receptor, pero es antagonista del receptor HT3. ¿Cuáles son las acciones que va a tener la cisaprida? Contracción del esfínter gastroesofágico para vaciar el esófago, disminuye el contacto del ácido clorhídrico en el esófago y evita el reflujo gastroesofágico y la gastritis y la esofagitis. Aumenta la motilidad del esófago, hace mayor la velocidad de vaciamiento del estómago, significa que aumenta el proceso de digestión y que el estómago vacía hacia el duodeno y reduce el tránsito del colon. Cuando hay colitis, pues mejora el dolor. Sin embargo, si nosotros le damos cisaprida a un paciente que tiene problemas en arterias coronarias, en el miocardio o en el sistema de conducción, ¿qué puede ocasionar la cisaprida en ese paciente? Prolongación del intervalo QT, significa taquicardia. Pero si él no regula la dosis de este fármaco, ¿qué puede ocasionar? Una arritmia ventricular grave,
que puede originar un paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo se toma la cisaprida? 15 minutos antes de la comida para que tenga todos estos mecanismos de acción. Ahora vamos a estudiar receptor 5-HT5. Acoplado a proteína G, receptor inhibitorio. Disminuye los niveles de AMP cíclico y abre canales de potasio. Está relacionada con el sistema hipocampo del sistema límbico, permite la regulación del movimiento y también regula el sueño. Cuando tú vas a dormir, el sistema del hipocampo o el sistema límbico recrea sueños de acuerdo a las experiencias que hayas vivido ese mismo día o días anteriores. Y esto pueden ser sueños placenteros o pesadillas. Entonces, cuando tengas ese tipo de problemas, es tu receptor 5-HT5. Acuérdate que si se te sube el muerto, es ¿qué cosa? El SARA, sistema reticular ascendente. Ahora vamos a estudiar el receptor 5-HT6. Este es acoplado a proteína G, es un receptor excitatorio, aumenta el enzima sulfato cíclico, inhibe canales de potasio, tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo estriado y su función está en relación con el ánimo, ansiedad, aprendizaje, memoria y cognición. Ahora vemos los receptores 5-HT7. Este está acoplado a proteína G, es excitatorio, aumenta adenosina monosfosfato cíclico, inhibe canales de potasio, tiene que ver con el tracto gastrointestinal, con el hipotálamo, con los vasos sanguíneos, con el sistema nervioso central. ¿Y qué te origina? Igual que los otros, vasoconstricción, este regula la respiración, termorregulación, ansiedad, memoria, estado de ánimo y sueño. Con respecto a las funciones del centro serotoninérgico, la serotonina nos ayuda al control del estado de sueño y vigilia. En otra palabra, los receptores serotoninérgico y la serotonina regulan el ciclo circadiano. También está en relación con el estado de ánimo y las emociones, junto con la dopamina, adrenalina y acetilcolina. También tiene que ver con el control de la temperatura a nivel del hipotálamo. Con la dieta, significa que si llevas tiempo realizando la dieta, no eres tú, es la serotonina y sus receptores 5-HT. Tiene que ver con la conducta sexual. Si quieres ver alteraciones de serotonina, ve a Netflix y ve Élite, la serie Élite, todos esos están alterados serotoninérgicamente. Tiene que ver también con la depresión, con la conducta suicida. Al disminuir la serotonina, disminuye la noradrenalina y hay alteraciones de conductas o ideas suicidas. También tiene que ver con ciertos estados alucinógenos inducidos por drogas. Colega, hemos estudiado el neurotransmisor de serotonina. Acuérdate que es importante para psiquiatría y ciertos fármacos que algún día vas a tener que transcribir a pacientes que tienen alteraciones de emociones y conductas y comportamiento. Acuérdate de realizar tus apuntes y tu mapa mental y presentar tu examen.